Intentar encajar es algo que va a joder toda tu vida y es algo muy fácil de entender y que si empiezas a aplicar en tu juventud vas a diferenciarte del 99,9% de personas literalmente. No hay nada complicado en esto, es decir, la mayoría de la gente desde que entra en el instituto a los 12 años hasta los 18, 20, 20 y pico, algunos los tienden aún más, pero bueno, vamos a comprender esas edades, e intenta encajar con el grupo constantemente. ¿Por qué ocurre esto? Pues por una cuestión de instinto natural del ser humano. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro físico está diseñado para vivir en un ambiente natural, en un ambiente salvaje. En la prehistoria el grupo era fundamental para defendernos de los peligros del entorno, para conseguir recursos y para todo este tipo de cosas. Y al final, pues lo importante es encajar en el grupo y ganar estatus incluso en el grupo, porque eso garantiza que nos vamos a ser pues más respetados en el grupo y vamos a poder optar pues a una mejor posición dentro de la gente con la que estamos. Pero hoy en día eso se convierte en básicamente que en el instituto sobre todo, que es cuando somos más influenciables en la juventud, pues intentemos encajar con el grupo de personas que nos rodea. Y generalmente hoy en día en las sociedades occidentales el grupo de personas que nos rodea son personas que no tenemos que asociarnos. Es decir, los populares en el instituto siempre son los más rebeldes, los más indisciplinados, los que no trabajan, los que más desobedecen al profesor, los que más se rebelan ante todo, y generalmente no es rebelarse para voy a dejar el instituto a los 16 y empezar un proyecto empresarial porque no me gusta esto de estudiar y que me estén mandando. Es más bien una rebeldía de simplemente por hacerse el supuesto chulo, el guay, que es algo que no te va a llevar a nada en la vida. Y es fundamental que en esa etapa aprendas a diferenciarte. Y es algo que la mayoría de niños no hacen porque no se lo enseñan en sus familias. Pero yo te lo voy a explicar. Básicamente, lo que tendría que haberte dicho tu padre es que tú tienes tu propia personalidad y tu propio futuro. La vida es una carrera a largo plazo. Da igual que ahora en el instituto vayas a ser muy guay por estar fumando porros detrás del pabellón del colegio, si después a los 20, 20 y pico vas a tener cero estudios, cero trabajo, cero inteligencia, las neuronas fritas y no vas a tener ni siquiera contactos. Pues eso es una puta mierda. Sinceramente, estás jodiendo todo tu futuro simplemente por querer encajar en el grupo de los rebeldes. Y eso es algo clave. Aprende a diferenciarte, aprende a mirar tu propia trayectoria. ¿Quién quieres ser tú en el futuro? Tengas la edad que tengas, seguramente si tienes 12 años o 15, que se supone que aún no serías una persona pues del todo formada, del todo madura, dudo mucho que tú quieras ser a los 20, 30, 40 una persona jodida, una persona pues que no tiene futuro, una persona que vive pues como una rémora, sin mirar adelante, sin objetivos, sin estudios, sin inteligencia, sin un trabajo bueno, sin realmente una percepción de vida a largo plazo, sin buenas relaciones. Dudo mucho que tú quieras ser ese tipo de persona. Por lo tanto, entiende que tu yo de 30, de 40 años empieza a formarse ahora. Ahora es cuando estás siendo un adulto en formación. Y métete esto en la cabeza. No eres un niño. La gente hoy en día a nivel social tiende a tratar a los adolescentes como si fueran impedidos, como si tuvieran algún problema. Los adolescentes simplemente sois adultos, pues un poco en miniatura, adultos que están todavía en formación. Pero no sois nada que no, nada incapaces, no sois nada malo, no tenéis ningún problema, simplemente tenéis que empezar a trabajar y a formaros. Entonces, tú tienes perfectamente la capacidad de ser responsable, la capacidad de diferenciarte, la capacidad de estudiar, la capacidad de trabajar. Así que empieza a hacerlo ya y para eso evita la presión de grupo. No vayas a fiestas cuando realmente crees que no te va a aportar, no intentes hacerte el guay fumando, bebiendo alcohol o protestándole al profesor o siendo el rebelde de clase. No intentes encajar con el grupo dejando de prestar atención, saliendo de clases, faltando a clases. No empieces a hacer esas mierdas porque solo te va a llevar por un mal camino. Y te lo dice alguien que tomó ese camino cuando estaba en tu edad, cuando tomó ese camino tendría unos 15, 16, 18 años, hasta los 20, incluso podemos tender lo que yo tomé ese camino, y simplemente no me llevó a ningún lado. Yo era un chaval que yo considero que era ciertamente inteligente, de hecho, cuando estaba en los primeros años del instituto, pues sacaba muy buenas notas y no estudiaba mucho, la verdad, así que yo siempre me considero pues una persona bastante capaz para desenvolverme en el ámbito académico y sin embargo esa necesidad de encajar con el grupo, de sentirse con más estatus, de sentirse más rebelde, pues me hizo juntarme con compañías que no tendría que haberme juntado del todo, me hizo empezar en actitudes que no debería de haber comenzado, de salir de fiesta, de empezar a beber alcohol, a fumar, dejar ciertos deportes, bueno, dejar de estudiar y al final no me llevó a nada. Hoy en día, mirándolo en retrospectiva, pienso que ojalá me hubiese diferenciado de todos esos compañeros, de toda esa mentalidad de colmena que tenemos todos, porque al final todos en esa época tenemos dentro de nuestra cabeza que el guay es el rebelde, que el guay es el que está protestando, que el guay es el que cuenta chistes en clase, el guay es el que parece tonto realmente. Y es la persona más respetada, entre comillas, de la clase, la persona que más intimida también puede ser, la persona, pues, la que más mola, con la que la mayoría de las chicas quieren estar. Y sin embargo, esa persona a los 20 años muy probablemente
simplemente sea un fracasado y no haya llegado a nada lejos. Entonces, aprende a diferenciarte. Simplemente sé tú mismo y mira por tu futuro. ¿Quién quieres ser tú en el futuro? ¿Quieres tener una buena carrera? Pues estudia. ¿Quieres tener un proyecto empresarial? Pues empieza a prepararte para ello. ¿Quieres tener, pues, yo qué sé, dedicarte a entrenar gente para el fútbol? Pues aprende sobre eso, tío. Ponte a entrenar fútbol todos los días, ponte a estudiar para ello, ponte a prepararte, a sacar los cursos necesarios, métete en clubes de fútbol y empieza a escalar. Haz esas cosas en tu vida. Pero no te intentes estar encajando constantemente en grupos que no te van a aportar nada. Es importante, sí, hacer contactos, pero también contactos útiles. De poco te va a servir que tu contacto sea el porrero del barrio. No te va a aportar nada después a largo plazo. Hay que aprender a hacer contactos selectivos también. Esto no tiene que ver con faltarle respeto a nadie, no tiene que ver con ver por encima del hombro a nadie. Yo, por ejemplo, en mi caso, trato a todo el mundo con respeto, intento ser agradable con todo el mundo, pero entiendo que no todo el mundo tiene el mismo valor a la hora de trabajar, a la hora de crear contactos, ni a la hora de estudiar. Entonces, me gusta crear contactos y pues, socializar y tener relaciones profundas con personas que me vayan a aportar a mi vida, no con personas que simplemente vayan a ser pues, totalmente banales y no me vayan a aportar nada. Por lo tanto, aplícate ese consejo. Diferénciate de todos y eso lo vas a aprender a aplicar en tu juventud y te va a servir para el futuro. Cuando todos tus compañeros de trabajo pues estén pensando en formas de trabajar menos, en cómo criticar a tu jefe, en cómo buscar siempre la puntilla para poder librarse de X trabajo, tú haz lo contrario. Tú diferénciate de ellos. No los trates mal, no los critiques, no hables mal de ellos, no hagas eso. Simplemente tú trabaja y tú diferénciate y tú mira por tu propio camino. Mira por ti mismo y mira por tu futuro. ¿Quién tú quieres ser? No mires por realmente si vas a encajar en ese grupo o no. Al final, las personas que no encajaban supuestamente en el grupo siempre acaban siendo a largo plazo las que más estatus tienen. Porque al final, el que no encajaba en el instituto porque estudiaba demasiado, no salía y era muy trabajador, al final a los 20, 30, normalmente tiene una mejor carrera, es más culto, es más inteligente y destaca muchísimo más y tiene mucho más estatus. El que en el trabajo, en vez de intentar buscar cualquier excusa para trabajar menos, en vez de ir a pasar el tiempo y a ver si pasan ya las 8 horas y no hago mucho, en vez de criticar al jefe, se ponía a trabajar duro y a aportar un granito de arena, un granito de arena, un granito de arena y siempre un poquito más, al final siempre acaba siendo el que más estatus tiene dentro del grupo de trabajo, el que más capacidades tiene, el que más poder tiene, al final siempre acaba siendo más respetado en el grupo de trabajo. Así que, por favor, sé ese tipo de persona y no seas el que intenta constantemente encajar en el grupo, porque no todos los grupos te van a aportar cosas y siempre tienes que tener tu propia mentalidad individual y tu propia capacidad crítica para pensar. Así que apártate de todos estos grupos que no te vayan a aportar y en los grupos que crees que te debes asociar y te tienes que, pues, meter, que puedes hacer contactos, sigue recordando que tienes que tener tu capacidad propia y tu capacidad crítica. Piensa por ti mismo y mira por tu futuro, no intentes encajar. Eso es una tontería que no te va a servir de nada y te va a hacer perder muchísimos años de tu vida. Así que con esta mentalidad simplemente te vas a diferenciar del 99% de la gente que hay en tu instituto, porque la mayoría solo intentan encajar y ser lo más guays posibles. Y es una tontería, vas a perder tu tiempo. Así que nada, déjame en los comentarios tu opinión sobre el tema, si tú crees que de verdad esto es algo importante, si tú crees que bueno, en esa edad vale la pena dejarse ir más un poco y no ponerse tan exigente. Yo creo que no, yo creo que es la mejor edad para trabajar. Así que nada, dímelo en los comentarios y nada, si te ha gustado el vídeo dame un like y una suscripción pues también me vendría bien para seguir trayendo contenido al canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Adiós.